la guerra de Malvinas me desempeñé como fotógrafo y camarógrafo. Yo no vivía en Argentina, vivía en Centroamérica, cubriendo la guerra de Centroamérica para distintos medios centroamericanos y argentinos. Y para la guerra de las Malvinas me hicieron venir a la Argentina para ir a cubrir la guerra. Fui 3 veces a las islas hasta que la última vez me quedé definitivamente. Me quedé hasta el 17 de junio que me pude escapar con el material encima. Fue una experiencia, muy difícil de manejar, porque la guerra de Centroamérica era un tipo de guerra, era una guerra de guerrillas, y mi actividad era solamente filmar lo que pasaba en cada uno de los países, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, y era la guerra de otros. De Malvinas, en cierta forma, me afectaba porque era mi guerra, ¿no? Y los que estaban ahí podían tranquilamente ser mis hermanos. No sé si llegaba a la edad para que fueran mis hijos, pero sí mis hermanos. Y otro de los problemas que se me presentaba era que como yo al final el material fílmico iba a salir a una cadena norteamericana, la cadena ABC de Estados Unidos, tenía que cuidarme de lo que iba a mostrar y dejar de mostrar. Yo era consciente de lo que tenía que mostrar porque sabía que lo que los norteamericanos iban a mostrar en su televisión, después se lo iban a pasar a los ingleses o lo iban a ver los ingleses. Nos pasó al comienzo a todos, porque hacíamos reportajes y cuando llegábamos al hotel a la noche, el capitán Rodríguez Mayo, que era el que manejaba la parte de prensa y que nosotros lo llamábamos el interventor, chequeaba lo que habíamos filmado y decía, esto hay que borrarlo, esto hay que borrarlo. Bueno, y así estuvimos como 4 o 5 días, hasta que el problema era que era video y era cinta magnética, o sea que si uno borraba algo, quedaba un pedacito a continuación sin la grabación y nos arruinaba un montón de material. Hasta que lo agarramos y le dijimos, a ver, díganos, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la censura? ¿Por qué tenemos que borrar el material? Entonces nos dijo, ustedes cada vez que empiezan una nota dicen, estoy con el sargento fulano de tal, del regimiento tal, en tal monte. Y entonces dijimos, ¿ese es todo el problema? Bueno, ok, a partir de hoy es desde Puerto Argentino, o desde algún lugar de las Islas Malvinas, el ejército argentino, o la marina, o la fuerza aérea, y nada más. Y no dábamos ni nombre ni apellido, para que no identificaran de qué regimiento eran. En algunos casos los soldados los decían, pero ya era diferente. Y desde ese momento fue muy poco la censura que tuvimos en las islas. Yo creo que cada uno se censuró filmando lo que tenía que filmar y cada uno sabía qué era lo que tenía que hacer. Después del ataque del 1 de mayo, solamente quedamos 3 medios: Telam, ATC y yo. Telam, por supuesto, se había alquilado una casa, tenía todo su equipo, sacaban fotografías en blanco y negro porque así la podían procesar en el momento y luego la transmitían vía radiofoto. En el caso de ATC, al igual que yo, el material lo enviábamos a través de los Hércules que llegaban, porque no teníamos otra manera de enviar el material a Buenos Aires. O sea que cada vez que llegaba un Hércules, nosotros nos enterábamos como 2 horas antes. Entonces el piloto traía un bolso marrón de esos del correo, con material virgen, tanto para Nicolás como para mí, y nosotros le entregábamos el otro bolso con el material ya procesado, o sea, los rollos de video, o los rollos de fotografía. En el caso de la fotografía, Revista Gente exigía que las fotos fueran diapositivas, porque así tenía mejor calidad, así que iba el rollito y después en Buenos Aires se procesaba. El problema con las fotos es que Revista Gente, en lugar de publicar las fotos que yo les mandé,
publicaba fotos desde el continente, ¿sí? Desde Río Gallegos. Y por supuesto, nosotros no teníamos ningún tipo de contacto con Buenos Aires como para enterarnos qué se publicaba y qué se decía. Así que cuando volví de Malvinas y me encontré con todas esas tapas que decían estamos ganando, vamos ganando y qué sé yo, me negué a entregar los tres últimos rollos que eran los más importantes porque eran el 14 de junio y el 15 de junio, el día después de la rendición. Y entonces peleamos tanto con el señor Luján Gutiérrez, que era el gerente, me dijo, bueno, decime qué querés, cuánto querés. Digo, yo trabajo para una empresa, yo no manejo plata, lo que yo quiero es que hagan una revista y que diga que van a mostrar lo que nunca mostraron. Y así fue, hicieron la tapa de la revista Gente, que pusieron La guerra que no vimos, y publicaron las fotos del 14 y del 15. El gran problema era siempre de que uno estaba cuidándose y entonces nosotros estando allá en la isla teníamos la oportunidad de poder contarle a la gente la verdad. Yo en la fotografía decía, pero mirá la foto, a ver, analizá la foto, yo no hablo, solo fotografío, mirá la foto que yo te estoy mandando y con eso vos te vas a dar cuenta de lo que está pasando y cómo están viviendo. En cuanto a los videos, lamentablemente los videos que yo hice durante 10 años no se pudieron publicar en Argentina porque los derechos eran para los norteamericanos. Pero en cuanto a las fotografías, y aparte después le dije a la gente de Telam y a la gente de ATC, muchachos, muestren la verdad. A ver, y entonces cada uno saltó y dijo, no, porque después la Rosa de ATC, que era el gerente del noticiero, nos va a cambiar. Y qué sé yo, le digo, ¿quién te va a cambiar? Ahora ya no entra nadie ni sale nadie. Tienen la oportunidad de poder mostrar realmente lo que pasa, ¿sí? Para que la gente sepa lo que están haciendo los soldados. No fue así, la gente por eso es que creo que en Argentina se desilusionó, ¿sí? Me sorprendí cuando volví al continente y vi que la gente estaba más preocupada, no lo del sur, pero Capital, Gran Buenos Aires y las grandes capitales estaban más preocupadas por el Mundial de Fútbol que por la llegada de los soldados. Así que por eso fue mi pelea con la revista Gente y logré que publicaran esas fotos. De ahí en adelante empezaron a interpretar la guerra de otra manera. Era impresionante ver a los soldados. ¿Sí? Yo lamentablemente llevaba una videocasetera en una mochila que la llevaba en el hombro, la cámara de video, un bolso con cassette, con baterías, que las baterías eran de motos, de 6 bolas, esas cuadradas grandotas. La casetera llevaba 2 baterías y la cámara llevaba una, y llevaba 2 cámaras de fotos colgando, más los rollos de película para la cámara de fotos en el bolso. Así que más o menos andaba entre los 20 y 25 kilos de equipo encima. La otra limitación que yo tenía en la isla era que a mí no me conocía nadie, pero nadie. Después me entraron a conocer. Entonces, a la mañana salíamos del hotel y yo le decía a Nicolás, Nicolás, ¿para dónde vas? Nicolás me decía, voy para el aeropuerto. Entonces yo le decía, bueno, entonces yo voy para el otro lado, porque si yo iba para el mismo lado que Nicolás, el material que yo hacía, por más que era para el exterior, carecía de validez porque ATC regalaba, una vez emitido, regalaba el material. Ahora, ¿qué pasaba? Nicolás hacía así y le paraban todos los camiones, todo el mundo, porque lo conocían, por supuesto, y lo llevaban. Yo hacía así y pasaba el chofer y me saludaba, chao. Bueno, y cuando lograba de que alguien me llevara a algún lado, tenía que analizar hasta dónde iba, porque sabía que después me tenía que volver caminando. Entonces, lamentablemente, salvo los 3 últimos días donde la guerra se trasladó a donde yo estaba, ¿sí? Yo no me pude trasladar a los distintos frentes, salvo cuando el general Menéndez decía, derribaron un Harrier en San Carlos, disponía 2
helicópteros y íbamos Telan, ATC y yo a San Carlos a filmar a los dos, a filmar el Harrier. Y ahí aprovechábamos para filmar otras cosas o nos llevaban a algún otro lado. Una de las cosas que era, que lo cuenta Nicolás en su libro, era que los helicópteros no como es ahora, que todo el mundo tiene GPS y sabe dónde está. Los helicópteros se manejaban nada más que con un mapita en papel. Entonces el helicópterista iba bordeando la costa como para más o menos saber dónde estaba. Bueno, en uno de esos viajes que hicimos para filmar, se hizo de noche y el helicópterista dijo, hacemos noche acá, voy a aterrizar porque no sé a dónde estoy, y no quiero seguir avanzando. Así que pasamos todos apretados esa noche arriba de ese helicóptero, yo sentado arriba de una caja de municiones. Bien lo cuenta Nicolás en su libro, que al otro día tenía la marca de fabricaciones militares marcada en el trasero. Y como a medianoche yo le empecé a decir, che, esas ovejas tienen un acento británico que no puede ser. Bueno, nos enteramos después de que habíamos hecho pie en tierra en la isla Borbón, donde iba a ser el primer desembarco y se postergó 2 días eso que ellos pensaban hacer. Interpreto que por el helicóptero, creído de que habíamos descubierto que ellos estaban por desembarcar por primera vez. Y nosotros ni nos dimos por enterados. Pero lo importante de todo esto era siempre el valor de los soldados. Era impresionante. Yo iba a donde iba, realmente el aspecto después del 1 de mayo, por supuesto que era la misma ropa de siempre, engrasada a propósito, pero nunca perdían la sonrisa, nunca perdían la sonrisa. Y cuando yo le daba la posibilidad de hablar, porque en muy pocas veces pude hacer reportajes, sino que lo que hacía era dar el micrófono, el soldado contaba cada cosa que uno no lo podía creer. Y entonces eso a mí sí me servía, porque le estaba mostrando a los norteamericanos, ¿sí?, que venían a combatir contra soldados que tenían la voluntad de vencer. Una de las cosas que le llamó mucho a los ingleses, a los norteamericanos, fue cuando se hizo el bautismo de la bandera de los comandos, y eso grabé toda la misa y el bautismo de los comandos, y a los norteamericanos les interesó mucho. Entonces me dijeron, cuando entraba en conexión por teléfono con Buenos Aires, mira, los comandos quieren ver, los norteamericanos quieren ver los comandos y todo eso, así que por supuesto me les pegaba a los comandos. Podía llegar hasta que subían a los helicópteros, porque después ellos iban a hacer incursiones de 3 o 4 días y yo no podía ir por 2 cuestiones. Una, la logística, las baterías se acababan y no había manera de recargarlas, y la otra porque lo único que iba a servir para ellos iba a ser un estorbo en lugar de ser una ayuda. Sí, eso me liberaba el hecho de ser corresponsal de guerra, donde al tener ese curso realizado me permitía estar junto a los soldados, recibir el mismo trato de los soldados, y se suponía que si los soldados eran detenidos, iba a recibir también la misma atención que iban a hacer, le iban a dar a los soldados. Así que bueno, yo lo filmaba a los comandos en casi todo momento, durmiendo, comiendo, yendo a la pista para tomar el helicóptero. Y en algunos momentos las filmaciones eran risueñas, porque estábamos ahí esperando que el helicóptero los viniera a buscar, y por ahí el mayor Castañeto gritaba a cubierta completa, porque 2 Harrier venían a atacar en algún lugar, y entrábamos a mirar alrededor y estábamos llenos de
bidones, bidones, los tanques de combustible JP1 y los cajones de municiones que ellos mismos iban a cargar en los helicópteros. Así que nos reíamos hasta el punto de que por ahí algún comando decía, ¿qué es ese putito negro que viene cayendo? Bueno, y ese mismo tono de humor lo iban teniendo los soldados, ¿sí? Por supuesto que existieron algunos soldados que no estaban preparados, pero fueron los mínimos. Yo creo que de los 14.000, 13.990 estaban a favor. Y después cuando ya entramos en el mes de junio, algunos soldados se acercaban y se venían hasta la puerta del hotel a la mañana y me decían, Rotondo, sacanos una foto, así nuestra familia ve que estamos bien, y siempre con una sonrisa, siempre con una sonrisa. Ese era el motivo por que hacía la fotografía para los soldados. Y en cuanto al video, traté siempre de filmar sonido ambiente y la realidad de lo que yo estaba viendo para que los norteamericanos también vieran la misma realidad. ¿Sí? Creo que cuando este año publicamos esto por internet, llamó mucho la atención porque no esperaban encontrar ese tipo de imágenes con ese tipo de sonido del ataque del 1 de mayo o del ataque del 13 de junio o del 14 de junio. Y bueno, creo que la juventud, más allá que tenía en mente otra historia, empezó a conocer la verdadera historia de Malvinas. Así que bueno, ese fue mi trabajo en las islas. Traté siempre de mostrar la verdad y ser lo más objetivo posible. Me hice de muchísimos amigos. He descubierto que hasta el día de hoy se siguen encontrando soldados en fotografías que por ahí yo ni sabía, o cuando voy por ahí a dar una charla a algún lugar, como me pasó una vez, que había sacado una fotografía de un soldado a trasluz, un centinela, y cuando voy a esa ciudad a dar la charla, se acerca alguien y me dice, en la foto que vos le sacaste a fulano de tal, estoy yo abajo, dice, y gracias a esa foto a mí me dicen tortuga. Yo me quería morir, y dije, ¿cómo tortuga? Sí, porque de mí lo único que se ve es el casco con un pedacito de la cara. Uy, le digo, te pido mil disculpas, la verdad que no me había dado cuenta. No, al contrario, me dice, la guerra en sí fue algo muy difícil de contar. Creo que la guerra se entiende mucho mejor si se ve que si alguien la cuenta, porque alguien la puede contar y la cuenta a su manera, mientras que ve una imagen, la imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y bueno, eso fue la guerra de Malvinas. Tenía un trabajo el doble de lo que tenía el canal de televisión, porque yo las cosas que filmaba tenía que pensar que todo lo que yo filmara lo iban a ver después de los norteamericanos, los iban a ver los ingleses. Y entonces, sin quererlo, les estaría mandando información que sería muy valiosa. Entonces, por supuesto que casi todo lo que filmé, más allá del final, lo del 14 de junio, que ahora lo voy a contar, era eso, los soldados con la voluntad de querer seguir combatiendo, con una sonrisa siempre en su rostro, ninguno haciendo ningún tipo de reclamo, por el contrario, bromeando. Y entonces, más allá de que filmaba por a lo mejor alguna antiaérea o alguna otra cosa, trataba de que el encuadre del video fuese de tal manera que no estuviese identificado el lugar. Igualmente, a ver, tengamos en cuenta, en la parte de fotografía, yo tengo 2 fotografías donde muestro efectivamente a 2 Royal Marine que habían estado antes
del 2 de abril y que se habían quedado escondidos en la casa de algún Kelper y que después durante la guerra salieron y se mezclaban con los Kelper, iban a hacer las compras y qué sé yo, pero este Royal Marine cometió el error de que salió a hacer las compras con la campera, que era verde con el cuello de piel. Y yo me di cuenta, y entonces lo dejé pasar, y después que lo dejé pasar le saqué una fotografía, y cuando le saco la fotografía, él se da vuelta, mirándome, diciendo, me enganchaste justo. Yo creo que los Kelper desde sus casas mantenían informado a los ingleses, al menos de las cosas que ocurrían. Por eso es que todas las noches los helicópteros se aparcaban en distintos lugares para que no fuesen atacados, porque si no, a la noche los barcos se acercaban y le disparaban para dejarlos fuera de servicio. Otra de las fotos que tengo, que es muy importante, aunque está un poco fuera de foco porque no había luz, es que cuando el 13 a la noche nos cortan la luz, las únicas luces que quedaron prendidas fueron las luces de mercurio de Puerto Argentino. Y entonces se queda todo Puerto Argentino iluminado, solamente las calles, mostrándole a los barcos ingleses las limitaciones de lo que era el puerto para que no dispararan sobre ese lugar. El fin de la guerra ocurre el 13 al mediodía, cuando el general Menéndez nos llama a todos y nos dice, señores, los ingleses están del otro lado de los montes, se tienen que volver, en un rato llega el último Hércules. La gente de Telam, por supuesto, ni bien terminó de escuchar eso, se fue para ver si podía rescatar el equipamiento, que era bastante, y bastante pesado. Y en el caso de Nicolás, le preguntó al general si no lo podía dejar, y le dijo, no, lamentablemente el único que se puede quedar es el corresponsal de guerra. Entonces le dijo, bueno, nómbreme corresponsal de guerra. Y le dijo, no, disparaste un cañón contra el enemigo, no te puedo nombrar corresponsal de guerra. Así que bueno, el 13 de junio a la tarde me quedé solo. Se fueron todos para el aeropuerto. La gente de ATC logró tomar ese Hércules, que sé que fue un cruce muy difícil, que tuvieron que dar mucha vuelta, un montón de cosas. Y la gente de Telam, cuando llegó, el avión ya había despegado, así que automáticamente dejaron los equipos en el aeropuerto, se subieron al helicóptero del Irizar y se subieron al Irizar. O sea que el único que había quedado era yo, desde el 13 de junio en adelante, en la isla, con una cámara de foto y la cámara de video. Así que bueno, empezamos a filmar. Yo había perdido ya una de las dos cámaras de foto, creo que me habían confundido con un observador adelantado, el sol debía de reflejar en el lente de la cámara, y entonces empecé a retroceder, pero no apagué la cámara. Y a medida que yo iba retrocediendo, la artillería británica iba adelantando sus disparos, cayendo siempre al lado mío. Bueno, uno de esos disparos, cuando me escondí atrás de un monumento que hay sobre la avenida Costanera, me pegó en la cámara y me rompió el lente de la cámara. Ya empecé a ver cómo los Kelper comenzaban a ser mucho más hostiles con todos nosotros. Cuando llegué al hotel, por supuesto, el dueño del hotel, Mr. King, me dijo sus amigos se retiraron todos y pagaron, por favor, necesito que me pague hasta el día de hoy, nos cobraba por semana, así que le pagué el alquiler de la habitación más la comida, y le dije, yo me voy a quedar. Me dijo, no hay ningún problema, tiene pago hasta el 13 a la noche. Le digo, pero yo voy a venir a dormir y todo. Sí, quédese tranquilo. Bueno, así que salí a filmar y ya la guerra se había instalado alrededor mío. Yo no tenía que ir a buscarla, sino que ya
se había instalado alrededor mío. Estaban atacando en todos los montes alrededor de Puerto Argentino. Bueno, cuando volví a la noche me encontré con que no había luz, no podía cargar las baterías de la cámara de video y solamente había luz en la calle, iluminada la luz de mercurio, donde les marcaba lo que era el contorno de Puerto Argentino. El 14 a la mañana me levanto muy temprano, por primera vez me pongo el casco de corresponsal de guerra, porque era lo único que me podía identificar más allá de la ropa, realmente cuál era mi actividad para que se me respetara. Así que empecé a sacar fotos y volvió la luz, puse a cargar las baterías y entonces cada 2 horas iba al hotel y cambiaba las baterías y iba filmando lo que podía. El 14 amaneció totalmente nevado, con mucho frío. La artillería había estado toda la noche teniendo un duelo de un lado y del otro. Y bueno, tipo 11 del mediodía, ya se veía que los ingleses estaban en las alturas, así que los soldados empezaban a replegarse, los distintos grupos, y el lugar más alto que tenía era donde estaba la gobernación. Así que me subí, y aparte estaba cerca del hotel, estaba una cuadra del hotel. Así que me subí al montecito ese de la gobernación y desde ahí filmaba como los soldados venían. Me llamó la atención 2 cosas. La primera era que los soldados venían formados, no venían corriendo ni nada, sino que venían en una formación, uno de cada lado de la vereda, y lo segundo que me llamó la atención es que no arrastraban los pies. Un detalle que es importante porque cuando uno arrastra los pies demuestra no solo el cansancio, sino que ya se rindió antes de rendirse. Y la otra es que todos los soldados volvían con su armamento. Cuando llegó el momento donde se dio la orden del cese del fuego, los soldados no querían saber nada, querían seguir combatiendo. Bueno, en ese repliegue de los soldados hacia la zona del apostadero es donde yo les grito viva la patria, carajo, y los soldados me responden, y entonces me doy cuenta de que ellos realmente querían seguir combatiendo, y después sigo filmando, y por ejemplo filmo al que en aquel entonces era el subteniente Lamadrid, que venía caminando solo después de haber hecho retroceder a sus soldados. Venía él caminando solo y creo que es el único video y foto que tiene del 14 de junio. Una vez que se decreta el cese del fuego, los ingleses ya estaban a la altura del hospital militar. El hospital militar había quedado en manos de los británicos, hasta el punto que tengo un video donde un subteniente le dice al chofer a dónde llevar a un herido a un puesto sanitario porque no podían entrar al hospital porque el hospital ya estaba en manos de los británicos. Así que como yo figuraba como corresponsal de guerra, digo, bueno, me voy a mandar a ver qué pasa. Así que empecé a avanzar. Cuando empecé a avanzar hacia la zona del hospital, empezó a caminar también alguien que venía, pero venía uniformado. Lo único que se había cambiado la campera, pero tenía borceguíes, el bombachón de combate, la camisa de combate, bueno, y era nada más ni nada menos que el corresponsal de guerra británico, Matt Hastings. Ahí nos sacamos, cuando nos encontramos, nos sacamos una foto cada uno, nos prometimos cada uno publicar la foto del otro en su libro, ambos lo hicimos.
Hastings después tuvo la delicadeza, 20 años después, de invitarme a Malvinas para recrear esa acción. Y le dije que iba a cruzar para el lado británico. Me dijo que estaba bien, que él iba a tratar de acercarse hasta la gobernación. Todavía en ese momento no se había reunido el mayor Doglioli con el jefe de los paracaidistas para negociar dónde iba a ir Jeremy Moore a negociar con Menéndez. Así que cuando estoy caminando para el hospital, a mitad de camino me paran dos comandos que estaban agazapados en una casa y me piden agua. ¿Sí? Y les digo que no tengo agua. Bueno, llego hasta el hospital, estaban todos los médicos en la puerta del hospital. Por primera vez ellos también estaban con el casco con la Cruz Roja. Así que lo filmo, medio en broma. Uno me dice, che, mandá empanadas o mandá no sé qué, creído de que yo volvía ese día para Buenos Aires. Y bueno, y cuando vuelvo, me encuentro en la gobernación con que empezaban a venir los corresponsales de guerra británicos. Estaban vestidos igual que los soldados, tenían casco, aunque no lo llevaron, solo uno tenía el casco en la mano, pero no estaban armados. Fotografío y filmo el momento en que el mayor Doglioli, que era el secretario del general Menéndez, que hablaba perfecto el inglés, y el jefe de los paracaidistas, negocian dónde van a tratar el tema de la rendición, y después, minutos después, lo filmo a Jeremy Moore viniendo con una especie de carpeta enrollada. Al lado de él venía el oficial Bloomery de la Fuerza Aérea, y al lado de él iba un soldado con un equipo de comunicaciones, interpreto que era el primer celular satelital muy pesado que llevaba sobre la mochila. Ese me había ganado a mí, porque pesaría una barbaridad. Y cuando les pregunté el resto de los corresponsales me dijeron, porque va a estar en comunicación directa con la ministra, ministra Margaret Thatcher, porque por si hay algún problema con la rendición. Bueno, y así fue. Igualmente los ingleses no se atrevieron a cruzar esa línea divisoria. Fotografié 2 o 3 comandos británicos que me permitieron sacarle fotos, que me preguntaron dónde quedaba Puerto Argentino, que les conté que Puerto Argentino era eso que estaban viendo, pero no se atrevían a avanzar. Claro, ninguno sabía, al menos de nosotros, que si para las 8 de la noche no se firmaba la rendición, se iba a seguir combatiendo. Hasta el punto que yo me enteré de eso 20 años después, cuando vuelvo a Malvinas, y paramos en el mismo hotel con Max Hastings, y va el coronel Nick Baugh, el que escribió el libro No Picnic, y entonces él me comenta que él con todo su regimiento estaba preparado, porque si a las 8 de la noche no se firmaba la rendición, él tenía la orden de comenzar a avanzar y a atacar, ¿no? Menéndez no quería firmar incondicional, y Julian Thompson, entonces, faltando 5 minutos, la tacha, la firma y le dice, bueno, ahora fírmelo. Y Menéndez lo firma la rendición, y recién ahí, a las 20 horas, 23 horas, 59 horas Zulú del 14 de junio. Bueno, a ver, era todo algarabía para ellos. Para nosotros los soldados ya se habían replegado a la altura del apostadero naval. Llego al hotel y el único argentino en el hotel era yo, así que traté de escabullirme en la habitación como para prepararme para ver qué hacía. Cargué las baterías, no bajé a comer nada, y el 15 a la mañana volví a salir sin casco. Esta vez me volví a poner el gorro de lana verde y llevaba nada más que la cámara de fotos. Bueno, ahí pude fotografiar, sacar una foto que para mí es la más
emblemáticas que he sacado. Tengo caminando por la avenida Costanera, perdón, eh, El 15 de la mañana, Eduardo. Eso fue el 15 de la mañana. Sí, tengo caminando por una vereda a los soldados con sus oficiales todavía armando, bajando de los montes, y de la vereda enfrente tengo a los ingleses que van caminando para el otro lado. Lo único que los dividía en el medio era la calle. Esos hombres, para mí la foto fue muy llamativa porque esa misma gente 24 horas se estaban matando entre ellos. Creo que esa foto demostraba el respeto que los británicos daban a los soldados. Bueno, y saqué varias fotos hasta que volví al hotel, y cuando llego al hotel me dicen, mira, te están buscando para pedirte el material que filmaste ayer. Yo, la habitación mía estaba en un primer piso. Me dicen, yo no sé, pero si querés te podés escapar por la ventana. Abajo está el jeep del hotel con la llave puesta. Así que hice eso, junté adentro del bolso lo que pude. Una de las cosas que hoy lamento es que la agenda donde iba anotando día por día lo que iba filmando, iba fotografiando, la dejé adentro de la mesa de luz. Por supuesto dejé toda la ropa, dejé todo, y desarmé la cámara, la guardé en el bolso desarmada, la mochila no la podía desarmar, pero bueno, salí por la ventana, que 20 años después me hicieron hacer la misma acción, y cuando me estoy por ir en el jeep del hotel, la persona esta me dice, ojo, anda por el otro carril, porque ya los ingleses han tomado posesión de todo Puerto Argentino. Así que me voy desde el hotel hasta el apostadero, que quedaba a 3 cuadras, ahí estaba el Yeguín, y le digo al capitán del Yeguín que ya estaba trasladando heridos al Irizar, si no podía despachar esos 2 cassettes de video y los 3 rollos de fotos. Me dice, sí, dice, en tanto y en cuanto nos dejen, dice, porque arriba del Irizar hay 2 observadores de la Cruz Roja y un oficial británico. En cuanto yo lo pueda meter, te lo mando. ¿Y qué vas a hacer vos? Digo, nada, voy a volver al hotel y voy a devolver el jeep. Me dice, y te vas a, cuando llegues y digas que no tenés el material, te vas a comer unos cuantos cachetazos. Quédate acá arriba del Yeguín. Así que lo que hace el oficial al que le estoy agradecido, es darme un overol verde, y a partir de ese momento formé parte de la tripulación del lanchón el Yeguín, que cruzaba heridos al Irizar. Lamentablemente no podíamos subir, porque cada herido que subía llevaba un tarjetón en el cuello con si se le había dado qué tipo de inyección o de medicamento se le había dado, y cuál era la herida que tenía, y la firma del médico de la Cruz Roja. Así que bueno, íbamos y veníamos, y yo era un tripulante más. Lo que sí hice fue con la cámara de fotografía sacar fotos desde arriba del Yeguín, primero a la gente, los infantes de marina que se acomodaron ahí en el apostadero naval, y después, bueno, al resto de los soldados, porque los hacían pasar por ahí y dejar las armas en una gran montaña que se formó en ese lugar. Y así me quedé, creo que eran 2 días arriba del Yeguín, hasta que el Irizar tiene que zarpar. Cuando el Irizar zarpa, antes de eso, el chofer del general Menéndez había subido al Yeguín un baúl y le había dicho al capitán del Yeguín, este baúl hay que subirlo al Irizar o lo tienen que tirar al mar. No puede caer en manos de los argentinos, de los británicos. Así que bueno, el Irizar zarpa y nosotros no habíamos podido subir. En eso
viene la gente de prefectura que tenía la lancha del otro lado del apostadero, había 20 metros de diferencia, y dice, vienen los ingleses a apoderarse de la lancha porque ahora entran los barcos de ellos y necesitan bajar a su gente. Así que el capitán Llegüín se acuerda del baúl, no sé si se acuerda de mí, pero sí se acuerda del baúl, y pone el motor en marcha y sale a tratar de ponerse a la par del Irizar, que ya había salido de la parte de la bahía y había entrado a mar. Como todos saben, es un barco antártico, así que como tenía poca velocidad todavía, el barco se tambaleaba de un lado para el otro, y el capitán del Llegüín le dice, mire, tengo un baúl del general Menéndez y tengo unos cuantos amigos acá arriba. En esos amigos iba la gente de prefectura, dos padres, creo que entre ellos uno era el padre del regimiento 25 y yo. Así que bueno, el capitán del Irizar dice, no puedo parar los motores, lo que voy a hacer es tirar una red y el que se atreva que salte cuando se empareje entre el lanchón y el barco, porque el barco tenía ese rolido, y después tiraré otra soga con otra red para que levanten el baúl del general Menéndez. Así que bueno, recibí un curso súper rápido de 10 segundos por parte de la gente de prefectura que me dijo, bueno, en cuanto vayas a saltar, que nosotros te digamos ya, con las dos manos te abrazás a la red y después ves cómo haces para subirte. Bueno, en mi vida aprendí tan rápido una lección como ese día. Y bueno, pude subir al Irizar, lo mismo lo hicieron la gente de prefectura y los padres. Creo que uno de los padres, como tenía miedo de saltar, le ataron una soga alrededor de la cintura y como que medio lo obligaron a que saltara, pero bueno, saltó. Y después subieron el famoso baúl del general y junto con el baúl subieron 4 o 5 bolsos donde estaba mi cámara. Bueno, después de llorar unas media hora más o menos, armé la cámara. Me llevaron a un camarote, me pegué una ducha, armé la cámara y me fui abajo a la bodega a filmar a los heridos. Y bueno, y después llegamos a Comodoro Rivadavia y yo pude salvar el material del 14 y el 15. ¿Alguna vez supiste qué contenía ese baúl del general Menéndez? Tiempo después, yo con el general Menéndez medio estaba enojado porque el general sabía que yo era corresponsal de guerra, sin embargo me daba el mismo tratamiento que al resto de los periodistas. Cuando a un corresponsal de guerra, por lo general, lo dice el estatuto del corresponsal de guerra, se juega bajo su propio riesgo, deslindando de responsabilidades a las Fuerzas Armadas. Y lo fui a ver al general Menéndez y le dije, mire, general, dígame, ¿qué había dentro del baúl? Y el general me dice, la bandera de ceremonia de la gobernación. Hicieron antes, la agencia hizo una copia de seguridad y le entregó los rollos. Lo que pasa es que los rollos de video durante 10 años nosotros no los podíamos usar si yo bien tenía una copia de todo lo que había filmado, porque eso era el arreglo que habían hecho con la agencia noticiosa. Igualmente, un año después yo publiqué un libro de fotografía titulado Alerta Roja y hice un documental con las imágenes, más allá de que si los norteamericanos me iban a reclamar o qué, pero necesitaba mostrarle a la gente realmente de lo que habían sido capaces los argentinos, porque estaban, yo me estaba sorprendido, a la gente le importaba más el Mundial de Fútbol que lo que habían hecho 14.000 hombres en las islas, ¿no?
Y bueno, y después cuando a los 10 años se liberó el contrato, por supuesto no con los originales, que los tienen los norteamericanos, pero con la copia que me quedé yo, fui pasando videos y mostrando cosas para que la gente viera. Me he encontrado en estos últimos 2 o 3 años, especialmente este año, donde aparentemente la juventud está en su casa y está más metida con la computadora, que son muchos los jóvenes que se meten para mirar el tema Malvinas y se sorprenden. Primero porque tenían una idea errónea de lo que había sido la guerra. No es discutible porque, bueno, había una censura y había que respetarla. Y entonces, al compararla con lo que yo les mostraba, era algo totalmente distinto. Y decía, pero a ver, una guerra. Sí, era una guerra. Era una guerra. Y cuando caían las bombas para todo el mundo. Caía la bomba para los soldados y caía la bomba para el que estaba filmando. Entonces, nosotros teníamos otro tipo de educación. Yo me acuerdo desde chico, Villiquen, una vez al año hacía la famosa tapa de la foto de la Argentina y las islas con las banderitas cruzándola. Creo que ese tipo de educación se perdió después de la guerra de las Malvinas y la gente, sobre todo la juventud, perdió el interés. Pero yo le digo a la juventud que lo que tendrían que hacer es darle un poco más, permitirle un poco más a los veteranos, a los verdaderos veteranos, a los 14.000 que estuvieron en Malvinas, hayan o no disparado un tiro, pero que estuvieron en Malvinas, permitirles el poder expresarse y poder contar sus vivencias, ¿sí? Porque hay lamentablemente muchísimos veteranos que están contando cosas y que realmente no estuvieron en Malvinas. Entonces, en lugar de formar la verdadera historia, la están desfigurando. Como muestro imágenes, no hay manera de que me digan, estás mintiendo. La imagen es la imagen. Así que yo creo que por ese lado estoy tratando de entrar a la juventud para contarles que realmente hubo un grupo de valientes que por primera vez se decidió defender a su patria. Eduardo, como personal civil que fuiste, como un civil, ¿te pegó la demalvinización? Sí, cuando volví me pasó algo extraño. Los norteamericanos quisieron que siguiera trabajando para ellos, así que durante 3 años más seguí siendo corresponsal de guerra y me mandaron a Chile con Pinochet. O sea que durante esos 3 años como que medio estaba una semana en Chile y 2 días en Buenos Aires. Pero sí me dio mucha pena, ¿sí?, que a los soldados se los haya dejado de lado, que no se les haya dado la atención que necesitaban, que después de muchos años se crease el primer hospital para tratar el estrés postraumático de guerra, que no tiene nada que ver con el estrés postraumático común, y que no se les diera a los soldados el reconocimiento que hasta el día de hoy no se lo han dado, porque los soldados desfilan un grupito cada vez que hay un acto y nada más, y no se les está dando un día donde se reconozca el día del soldado argentino. Cuando hablo soldado, hablo de toda la fuerza, ¿no? Y se les permita desfilar y que la gente les haga el recibimiento que nos le hicieron en el 82.